Radio Favero, 107.7 FM. Estamos en Radio Favero y vamos a dar comienzo a una serie de programas en recuerdo a la memoria histórica que aconteció aquí por las zonas próximas a Favero y su entorno, el Valle de Fornela y todos los pueblos colindantes, Prado, Paradiña, Los Ancares. Vamos a recordar un poquitín lo que fueron aquellos duros y difíciles años de la posguerra y la República. Y para ello pues cuento con un superviviente, un chavalín de 87 años que tengo aquí, que se está riendo cuando sintió lo de chavalín. Nada más tiene 87 años y se llama Alejandro y él lo ha vivido en primera persona. Muy buenos días, señor Alejandro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Con ganas de contarme cosas? Sí. Después de las largas charlas que ya hemos tenido. Sí. Y lo que lleve a sufrir. Sí. Bueno, pues contamos con la presencia de Alejandro, que lo ha vivido, como decíamos, en primera persona. Y primero voy a hacer así unas preguntinas para entrar en calor, ¿eh? Después ya me empieza usted a contar. ¿Cómo ve usted lo que podríamos llamar el movimiento republicano en nuestro país hoy en día? ¿Cómo lo vería? Pues lo vería lo más grande del mundo, para mí y España entera, ver la República en toda España. O sea que no hace falta preguntarle cuáles son sus gustos, ¿no? ¿Cree usted que hoy en día constituye una alternativa seria a esta monarquía que nos colaron, dicho sea de paso, a la muerte del dictador? ¿Hoy sería una alternativa la República a esta monarquía? La República es una monarquía jamás de la vida. Bueno, quiere decir que prefiere la República a la monarquía. La monarquía. Sí. No, yo le decía a ver si la ve como una alternativa. Si sería bueno para... Hombre, para el pueblo, la República. Bueno. Y sea como sea y como lo vea, ¿ve usted a los republicanos un tanto fragmentados y desorganizados? Porque después de tanto hoy hay tiempo, pocos republicanos. Hay poco. Hombre, aún hay, pero para los que tenía que haber no hay nada. Porque muchos que eran republicanos son los más falsos. O sea, que hubo de todo un poco, ¿no? Sí. Como en casa de todos. ¿Y qué cree usted que pasaría si mañana se muriera el rey? Hombre, yo si muriera el rey llevaba una alegría muy grande. Yo no quiero rey. O sea, para celebrarlo, ¿no? Esta pregunta también se las trae, ¿eh? ¿Tolerarían los republicanos ese clásico que dice: el rey ha muerto, viva el rey, y a Felipe en el trono otros 30 años? Yo viva el rey en jamás de la vida. Y Felipe otros 30 años en el trono menos, ¿verdad? No, hombre. ¿Quiénes serían y dónde estarían los líderes republicanos? ¿Dónde estarían? Hoy en día, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser líderes republicanos y dónde estarían? Yo qué sé, ¿dónde? ¿Que tenían que estar en Madrid para gobernar? Para gobernar en Madrid. Claro. Pero de lo que hay no podemos escoger nada, ¿no? Nada. No se puede aprovechar nada. No puedes aprovechar porque... Si hubiese un referéndum en el pueblo para elegir monarquía y república, y vamos a suponer que hubiese ganado la república, ¿quiénes creen que podrían formar el primer gobierno republicano? Gente los nueva. Comunistas. Los comunistas solos.
Bueno, no le voy a meter más aprietos. Porque yo soy comunista. Esto son unas preguntas que le quería hacer nada más así para que se fuera soltando un poquitín delante del micro. Y ahora sí, ahora ya quiero que me empiece a contar. Vamos a ver, señor Alejandro, ¿cómo lo pilla usted la República? Porque lo tuvo que haber pillado muy, muy pequeño. Pues tenía 8 años. En su Guímara natal fue, ¿no? En un pueblo de Guímara natal, sí. Bueno, pues cuénteme qué pasaba, o qué pasó, o qué recuerda desde aquellos 8 años. Pues desde aquellos 8 años teníamos una maestra ya que era republicana. Y entonces cuando después se estalló la República, cuando ganó la República, la maestra, nosotros estábamos en el monte con el ganado, y entonces subían desde Pranzanes, desde el ayuntamiento, con la bandera republicana, entraban por Guímara, antes se entraba de salir de Chano a la derecha hasta llegar a Guímara. Entonces estábamos muchos chavales arriba en el monte con el ganado, y nada más ver la bandera republicana, éramos para abajo todas las vacas juntas. Aquel día no teníamos miedo ni a los padres que nos riñeran. Y entonces empezaron las campanas a tocar. Entonces salió la maestra allá en medio del pueblo y salimos a esperar a la entrada del pueblo a los republicanos. Pero iba muchísima gente iba. Sí. El alzamiento militar de 1936 lo que intentaba era erradicar todo rastro de transformación social, ¿no? Y frenar los avances que había traído la República. Y hubo pueblos como Guímara, en el Valle de Fornela, cuyo apoyo casi fue unánime a la República. El pueblo entero, solamente hubo un voto, hubo votaciones, y de aquella se votaba en Chano. Y de aquella en Guímara éramos unos 70 y tantos vecinos, con que en cada casa había 10 a 12, de 4 para arriba. Así que había muchísima gente. Y entonces a nosotros, como hubiera las elecciones y ganara la República, el alcalde que teníamos nos hizo unas fuentes en el 33, 3 fuentes en el pueblo, una en el medio del pueblo y otra en cada esquina. Y hizo para Tres Castro otra fuente, y para Faro. Después iba a hacerlas para otros pueblos. Ya fue cuando cambió ya la forma, y los otros pueblos ya quedaron en... Que eso fue lo que le supuso pues al Valle de Fornela una represión muy dura y sistemática. Y para el pueblo de Guímara mucho más. Y este aislado pueblo, porque la verdad que queda allá arriba, ya es el último, lógicamente, del valle. Donde nace el río Cuba. Constituía para los republicanos que huían de las tropas fascistas el último lugar de paso hacia Asturias. Pasar hacia Asturias era salvar la cabeza, ¿no? Cuando se marcharon para Asturias, que fue ya cuando en el 36, entonces estaban la gente que había aquí por Favero y todo por este lado, marcharon todos para Fornela, para pasar por ahí, para Asturias, ahí por Rebollal. Pasaban ahí por Pranzanes, pero de aquella ya en Rebollal ya llegaba una carretera, y entonces ahí tenían que esperar a de noche para pasar, motivo que como estaba allí para que no lo vieran pasar, pero con toda área esta siempre ahí murió muchísima gente. Y entonces pues tenían el comité principal estaba en Tejedo de Ancares, y al otro estaba en Pranzanes. Es donde estaban los mandos. Y en todo el tiempo, desde que empezó la guerra hasta el día 28 de noviembre, que marcharon la gente toda allá para Asturias. El día que marcharon la gente para Asturias, llegan a la falanjada del Bierzo, llegan a Guímara. A mí me mataron 2 tíos carnales, y mataron 7, 2 rapaces, uno de 13 años y otro de 14. Y después, cuando un señor que se llamaba Juanito, que era republicano, que tenía como botiquín y comercio. Ese Juanito debía ser una bella persona, porque todo el mundo me habló muy bien de él. Y mataron a él y a un hijo. Y al hijo. Un hijo que era un chavalín que se llamaba, creo, Mateo, ¿verdad? Mateo. Que tenía 12 años, una cosa así. Ya tendría 14. O 14. Siga. Y entonces cuando empezaron a tiros, porque empezaron a tiros del otro lado, y pasaron los guardias civiles por este otro lado, por el lado donde decía que se entraba por Chano. Y entonces había uno de Guímara que estaba casado en Tres Castro, y donde estaba casado era la familia del jefe de Falange. Y entonces cuando
cruzaron el río, dice, aquel no le va, dice el jefe de Falange, aquel no vais a tirar tiros, que aquel es de mi familia. Entonces pasaron los dos guardias, que era el padre de Atilano. Entonces pasaron los dos guardias y como dijeron eso, pues ya nada. Entonces él dijo que se estuviera tranquilo y él escapó. Entonces ya fue cuando entraron por ahí y fue el primero que agarraron, fue a un tío carnal mío, un hermano de mi padre. Y él empezó, porque bonda que dijeras que era el minero, ya no iba. Y desde como queda enfrente el camino del pueblo, y estos que entraron, llegaban allá a la esquina del pueblo, pues el tío mío cuando salió, ya no hizo más tiempo que empezaron a tiros y guardó detrás de una rebolla grande que había. Entonces llegan, de ahí se salvaba. Entonces llegan esos dos guardias y si quisiera vuelta, ese hombre, no me matéis, si yo soy minero, yo paro en Bárcenas, se pueden enterar ustedes bien de Bárcenas quién soy yo. Yo nunca me metí con nadie, jamás. Le tiran un tiro y quedó muerto. Entonces de allí pasan, el defunto de Juanito, como no podía andar, se quedó allá, a la misma armada casa, que había un sabuguero, y allí quedó él. Entonces, como ese señor Juanito padecía, y como contaban de marchar y acaso no volvían, llevaba el hijo Mateo una botella de leche y ahí subía ya por los huertos arriba. Cuando se sintió el primer tiro, nada, porque le mataran a mi tío, pero cuando sintió el otro ya vio que era otra casa, que era su padre, tira por los huertos para abajo y según baja se le dispara un tiro y se sobre la frente, le atravesó la frente y quedó a vuelta con toda la chaqueta. Ya estuvo mucho tiempo tarde. Y en esto sale ese otro rapaz de 13 años que le llamaban Alexeo, y según sale le metieron una bala expulsiva así por el lado izquierdo y salió por detrás. Eran las 5 de la tarde y a un chaval aquel estaba roncando. Aún estaba vivo, pero tiraba allí. Tiraba allí. Y nosotros, Mateo también estuvo allí. Porque allí no hay idea hasta que no marcharon las fuerzas. Entonces tiraron para arriba. Y para mí iban ahí dos tíos carnales. Y uno se puso malo, que fue la salvación. Se guardó allí entre el monte. Y el hermano de mi madre, y los dos tíos, uno era hermano de mi padre y el otro era hermano de mi madre. Este que te cuento es el hermano de mi madre. Entonces tiraron corriendo y querían salir a una reguera que llevamos el Avesedo, que nomás meterse para allí, pero entonces iban unos cuantos delante y se guardaron allí en el río, que había una caída grande de agua y había mucho monte, y ahí iban 7 que escaparan y se metieron allí. Entonces los vieron. Entonces siguieron, entraron por Guímara, cogieron los caballos, porque estos iban de Charos para volver los caballos, pero de Guímara no. Y todavía, de los que te voy después a contar aún, hay algunos vivos del que si no nosotros no podíamos saber cómo fuera la cosa, yo cuando menos. Entonces, pues, según te digo, contaron que eran esos, entonces tiran, y entonces aquel mío tuvo que querer salir, se guardó otra vez allí en el monte, y entonces llegan la Guardia Civil, moros no, falanges y guardias y de todo eso. Y él estaba así guardado, y entonces armó un falangista, pero lo vio, y resulta que trabajara junto a una mina y mandó que se quedara quieto, que no saliera. Aunque claro, como era el día 1 de noviembre, allí no daba el sol, estaba aquello serín, ya al moverse movió, ya entonces dice otro falangista, que era de Jornela, dice, ahí se movió alguien, y dice el otro, ahí no se mueve nadie, ahí no hay nadie. Entonces va el otro, con la escopeta, según estaba mi tío, le tiran tiro de postas en la cabeza ya desapareció. Y como a él no lo podían enterrar allí porque había peña, pero cuando los mataban tenían que enterrarlos. Entonces pues él lo dieron armada al camino y allí lo enterraron. Y el otro que iba con él tiró para abajo, había una presa muy grande que traía agua para una pradera y mismo por abajo estaba el río, y entonces a ese lo mataron una presa. ¿Y qué hubo tardaría? Porque él tenía toda la chaqueta trincada y saltó el vance y paró armada al río en unas salgueras. Y allí donde paró, ahí como había donde enterrarlo, pues lo enterraron allí. Precisamente ese esperado mío. Y yo cuando iba a echar el agua verde, saqué el agua para que no fuese por donde estaba él. Y así estuvieron pues unos 20 y tantos días. Entonces vino una orden de que los sacaron y los trajeron para aquel día enterraron donde estaban. Entonces allí los
Los trajeron, los pusieron un día, pues todos abrieron una zanja en el cementerio y entonces fueron todos seguidos allí. Ya te digo, yo sabía que fuera, te estoy contando eso, porque quien me contó todo eso fue uno que le llaman Abelardo, que ainda vive en Ponferrada, y ya estaba aquí el coronel, pero el coronel ya como murió, me lo estaba contando eso. Y ainda habrá medio año que fue a Ponferrada donde casa la hija, y ya estuve y ainda me sacó el amienta de todo eso, porque ellos iban a volver los caballos de Chano, pero los de Guimara ya marcharon con todos para allá. Y eso me lo está diciendo cuando usted tenía entre 8 y 11 años o 12 años. Por ahí tendría, nací en el 25. Esos son los recuerdos que se le quedan a un niño de 8 años en la cabeza, que fue todo, y eso jamás se olvida. A mí eso, lo que pasó de aquella, jamás en la vida se me... Sin embargo, dices una cosa, después ya no me acuerdo de ella. La no se olvida. Vamos a poner un tema musical y vamos a cortar aquí, lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a continuar hablando del tema y nos va a seguir refrescando, pues, hombre, lo que fue. Vamos a dejarlo así, en lo que fue, que no debía haber sido, pero fue. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a escuchar este tema. Por las calles del barrio pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin.